Carta del Santo Padre Francisco a los obispos de todo el mundo para presentar el motu proprio Traditiones Custodes sobre el uso de la liturgia romana anterior a la Reforma de 1970, 16 de julio de 2021. Lectura dramatizada. Queridos hermanos en el episcopado, como hizo mi predecesor Benedicto XVI con Summorum Pontificum, también yo tengo la intención de acompañar el motu proprio Traditiones Custodes con una carta para explicar las razones que me han llevado a esta decisión. Me dirijo a vosotros con confianza y parresía, y en nombre de aquella compartida solicitud por toda la Iglesia que contribuye en gran manera al desarrollo de la Iglesia Universal, como nos recuerda el Concilio Vaticano II. Son evidentes para todos las razones que movieron a San Juan Pablo II y a Benedicto XVI a conceder la posibilidad de utilizar el misal romano promulgado por San Pío V y editado por San Juan XXIII en 1962 para la celebración del sacrificio eucarístico. La facultad concedida por un indulto de la Congregación para el Culto Divino en 1984 y confirmada por San Juan Pablo II en el motu proprio Ecclesia Dei de 1988, estaba motivada sobre todo por el deseo de favorecer la recomposición del cisma con el movimiento guiado por Monseñor Lefebvre. La petición dirigida a los obispos de acoger generosamente las, entre comillas, justas aspiraciones de los fieles que pedían el uso de ese misal, tenía por tanto una razón eclesial para recomponer la unidad de la Iglesia. Esa facultad fue interpretada por muchos dentro de la Iglesia como la posibilidad de utilizar libremente el misal romano promulgado por San Pío V, resultando un uso paralelo al misal romano promulgado por San Pablo VI. Pues para regular esta situación, Benedicto XVI intervino en la cuestión muchos años después, regulando un hecho interno de la Iglesia, ya que muchos sacerdotes y comunidades habían utilizado con gratitud la posibilidad ofrecida por el motu proprio de San Juan Pablo II. Y subrayando que esta evolución no podía preverse en 1988, el motu proprio Summorum Pontificum de 2007 pretendía introducir un reglamento jurídico más claro, para facilitar el acceso a quienes, también los jóvenes, descubren esta forma litúrgica, se sienten atraídos por ella y encuentran en la misma una forma particularmente adecuada para ellos de encuentro con el misterio de la Santísima Eucaristía. Benedicto XVI declaró que el misal romano promulgado por Pablo VI es la expresión ordinaria de la lex orandi de la Iglesia Católica de rito latino, concediendo una posibilidad más amplia de uso del misal de 1962. La razón de su decisión era la convicción de que tal medida no pondría en duda una de las decisiones esenciales del Concilio Vaticano II, socavando así su autoridad. El motu proprio reconocía plenamente que el misal promulgado por Pablo VI es la expresión ordinaria de la lex orandi de la Iglesia Católica de rito latino. El reconocimiento del misal promulgado por San Pío V como expresión extraordinaria de la propia lex orandi no pretendía en absoluto desconocer la reforma litúrgica, sino que estaba dictado por el deseo de atender las insistentes plegarias de estos fieles, concediéndoles celebrar el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano promulgado por el beato Juan XXIII en 1962, que nunca se ha abrogado, como forma extraordinaria de la liturgia de la Iglesia. Lo confortaba en su discernimiento el hecho de que quienes deseaban reencontrar la forma querida para ellos de la Sagrada Liturgia aceptaban claramente el carácter vinculante del Concilio Vaticano II y eran fieles al Papa y a los obispos.
declaraba además infundado el temor a las escisiones en las comunidades parroquiales, porque las dos formas de uso del rito romano pueden enriquecerse mutuamente. Por ello, invitaba a los obispos a superar las dudas y los temores y a acoger las normas, procurando que todo se desarrolle en paz y serenidad, con la promesa de que si vinieran a la luz serias dificultades, se buscarían vías para encontrar el remedio en la aplicación de las normas después de que entre en vigor el motu proprio. Pues 13 años después, encargué a la Congregación para la Doctrina de la Fe que os enviara un cuestionario sobre la aplicación del motu proprio Summorum Pontificum. Las respuestas recibidas revelaron una situación que me apena y preocupa, confirmando la necesidad de intervenir. Desgraciadamente, la intención pastoral de mis predecesores, que pretendían hacer todos los esfuerzos para que a todos aquellos que tienen verdaderamente el deseo de la unidad se les haga posible permanecer en esta unidad o reencontrarla de nuevo, ha sido a menudo gravemente ignorada. Una oportunidad ofrecida por San Juan Pablo II, y con mayor magnanimidad aún por Benedicto XVI, para restaurar la unidad del cuerpo eclesial, respetando las diversas sensibilidades litúrgicas, ha sido aprovechada para aumentar las distancias, endurecer las diferencias y construir oposiciones que hieren a la Iglesia y dificultan su progreso, exponiéndola al riesgo de la división. Me duelen por igual los abusos de una parte y de otra en la celebración de la liturgia. Y al igual que Benedicto XVI, yo también deploro que en muchos lugares no se celebrara de una manera fiel a las prescripciones del nuevo misal, sino que éste llegó a entenderse como una autorización e incluso como una obligación a la creatividad. Pero también me entristece el uso instrumental del Missae Romanum de 1962, que se caracteriza cada vez más por un rechazo creciente no solo de la reforma litúrgica, sino del Concilio Vaticano II, con la afirmación infundada e insostenible de que ha traicionado la tradición y la verdadera Iglesia. Si es cierto que el camino de la Iglesia debe entenderse en el dinamismo de la tradición, que tiene su origen en los apóstoles, y progresa en la Iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo, el Concilio Vaticano II constituye la etapa más reciente de este dinamismo, en la que el episcopado católico se puso a la escucha para discernir el camino que el Espíritu indicaba a la Iglesia. Dudar del concilio es dudar de las propias intenciones de los padres, que ejercieron solemnemente su potestad colegial cum Petro et sub Petro en el concilio ecuménico. Y en definitiva, dudar del propio Espíritu Santo que guía a la Iglesia. Es precisamente el Concilio Vaticano II el que ilumina el sentido de la decisión de revisar la concesión permitida por mis predecesores. Entre los vota que los obispos han señalado con mayor insistencia está el de la participación plena, consciente y activa de todo el pueblo de Dios en la liturgia, en línea con lo que ya había afirmado Pío XII en su encíclica Mediator Dei sobre la renovación de la liturgia. La Constitución Sacrosanctum Concilium confirmó esta petición deliberando sobre el fomento y reforma de la liturgia, indicando los principios que debían guiar la reforma. En particular estableció que esos principios se referían al rito romano, mientras que para los demás ritos legítimamente reconocidos, pedía que fueran íntegramente revisados con prudencia, de acuerdo con la sana tradición, y reciban nuevo vigor, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy. Pues sobre la base de estos principios se llevó a cabo la reforma litúrgica, que tiene su máxima expresión en el misal romano publicado en Editio Típica por San Pablo VI y revisado por San Juan Pablo II.
Por tanto, hay que considerar que el rito romano, adaptado varias veces a lo largo de los siglos a las necesidades de los tiempos, no solo se ha conservado, sino que se ha renovado ateniéndose fielmente a la tradición. Quienes desean celebrar con devoción según la reforma litúrgica anterior, no encontrarán dificultad en encontrar en el misal romano, reformado según la mente del Concilio Vaticano II, todos los elementos del rito romano, especialmente el canon romano, que es uno de sus elementos más característicos. Una última razón quisiera añadir como fundamento de mi decisión. Es cada vez más evidente, en las palabras y actitudes de muchos, que existe una estrecha relación entre la elección de las celebraciones según los libros litúrgicos anteriores al Concilio Vaticano II y el rechazo de la Iglesia y sus instituciones en nombre de lo que consideran la verdadera Iglesia. Se trata de un comportamiento que contradice la comunión, alimentando ese impulso hacia la división. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, contra el que el apóstol Pablo reaccionó con firmeza. Pues es para defender la unidad del cuerpo de Cristo que me veo obligado a revocar la facultad concedida por mis predecesores. El uso distorsionado que se ha hecho de ella es contrario a las razones que les llevaron a conceder la libertad de celebrar la misa con el Missale Romanum de 1962. Y dado que las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, deben realizarse en comunión con la Iglesia. El Concilio Vaticano II, al tiempo que reafirmó los vínculos externos de incorporación a la Iglesia, la profesión de fe, los sacramentos, la comunión, afirmó con San Agustín que es condición para la salvación permanecer en la Iglesia no solo con el cuerpo, sino también con el corazón. Queridos hermanos en el episcopado, la Sacrosanctum Concilium explicó que la Iglesia, sacramento de unidad, es tal porque es pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. La Lumen Gentium, a la vez que recuerda que el obispo de Roma es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los obispos como de la multitud de los fieles, dice que vosotros sois el principio y fundamento visible de unidad en vuestras iglesias particulares, en las cuales y a base de las cuales se constituye la Iglesia Católica. Pues respondiendo a vuestras peticiones, tomo la firme decisión de derogar todas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores al presente motu proprio, y de considerar los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, como única expresión de la lex orandi del rito romano. Me reconforta en esta decisión el hecho de que tras el Concilio de Trento, San Pío V también derogó todos los ritos que no podían presumir de una antigüedad probada, estableciendo un único Missale Romanum para toda la Iglesia latina. Durante 4 siglos, este Missale Romanum promulgado por San Pío V fue, pues, la principal expresión de la lex orandi del rito romano, cumpliendo una función unificadora en la Iglesia. Pues sin ánimo de contradecir la dignidad y la grandeza de ese rito, los obispos reunidos en concilio ecuménico pidieron su reforma. Su intención era que los fieles no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien, a través de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente, en la acción sagrada. San Pablo VI, recordando que
la obra de adaptación del misal romano ya había sido iniciada por Pío XII, declaró que la revisión del misal romano, realizada a la luz de las fuentes litúrgicas más antiguas, tenía como objetivo el de permitir a la Iglesia elevar en la variedad de lenguas una misma oración que expresara su unidad. Y esta unidad debe restablecerse en toda la Iglesia de rito romano. El Concilio Vaticano II, al describir la catolicidad del pueblo de Dios, recuerda que como unión eclesiástica existen legítimamente iglesias particulares que gozan de tradiciones propias, permaneciendo inmutable el primado de la Cátedra de Pedro, que preside la Asamblea Universal de la Caridad y protege las diferencias legítimas y simultáneamente vela para que las divergencias sirvan a la unidad en vez de dañarla. Mientras, en el ejercicio de mi ministerio al servicio de la unidad, asumo la decisión de suspender la facultad concedida por mis predecesores, os pido que compartáis conmigo esta carga como forma de participación en la solicitud por toda la Iglesia. En el motu propio he querido afirmar que corresponde al obispo, como moderador, promotor y guardián de la vida litúrgica en la Iglesia, de la que es principio de unidad, regular las celebraciones litúrgicas. Por tanto, os corresponde a vosotros, como ordinarios locales, autorizar en vuestras iglesias el uso del misal romano de 1962, aplicando las normas del presente motu propio. Sobre todo, os corresponde trabajar por la vuelta a una forma unitaria de celebración, verificando caso por caso la realidad de los grupos que celebran con este misal romano. Las indicaciones sobre el modo de proceder en las diócesis están dictadas principalmente por dos principios. Por un lado, prever el bien de quienes están arraigados en la forma de la celebración anterior y necesitan tiempo para volver al rito romano promulgado por los santos Pablo VI y Juan Pablo II. Y por otro lado, interrumpir la erección de nuevas parroquias personales vinculadas más al deseo y a la voluntad de sacerdotes individuales que a la necesidad real del santo pueblo fiel de Dios. Al mismo tiempo os pido que procuréis que cada liturgia se celebre con decoro y fidelidad a los libros litúrgicos promulgados tras el Concilio Vaticano II, sin excentricidades que fácilmente degeneran en abusos. Pues a esta fidelidad a las prescripciones del misal y a los libros litúrgicos, en los que se refleja la reforma litúrgica deseada por el Concilio Vaticano II, sean educados los seminaristas y los nuevos presbíteros. Para vosotros invoco el Espíritu del Señor resucitado, para que os haga fuertes y firmes en el servicio del pueblo de Dios que os ha confiado, y para que, a través de vuestro cuidado y vigilancia, exprese también la comunión en la unidad de un único rito, en el que se conserva la gran riqueza de la tradición litúrgica romana. Yo rezo por vosotros, vosotros rezad por mí. Francisco.